Lo primero que hizo Mateo fue sacar la llave de repuesto del buzón. No tocó el timbre, no llamó por teléfono. Entró directamente. En casa, yo estaba en la cocina, en bata, preparando una infusión y escuchando a Joaquín Sabina bajito por el altavoz del móvil. No era la escena típica de una esposa infiel, ¿verdad? Ni lencería, ni perfume, ni un amante escondido en el armario. Nada de eso. Solo yo, mi bata de cuadros y una taza humeante. ¿Qué haces aquí?, pregunté, sorprendida. Su vuelo no llegaba hasta el día siguiente. Él no contestó. Dejó la maleta a un lado, fue al salón, y encendió el televisor. En la pantalla, un canal local, en bucle, partido de balonmano suspendido tras incidente en el pabellón municipal de Aldaya. Mateo subió el volumen justo cuando la presentadora decía, tras una acalorada discusión entre una mujer del público y un jugador del equipo visitante, presuntamente su pareja. Y ahí estaba yo. En primer plano. Pelo recogido, cara desencajada, gritando como una posesa. Y ahí estaba él también. David. Con el uniforme del equipo, sudado, con cara de no saber si salir corriendo o besarme. En el fondo, el público grabando con sus móviles, algunos riéndose, otros abucheando. Una señora intentaba separarme del muchacho. Sentí un vuelco en el estómago. Lo último que esperaba era que alguien hubiera grabado ese momento. Fue solo un arrebato, uno estúpido. No iba con intención de montar nada. Solo quería verlo jugar, como tantas otras veces. Pero cuando lo vi flirteando con una chica de la grada, se me nubló todo. Mateo se volvió hacia mí con los brazos cruzados. ¿Tienes algo que decir? Ni siquiera lo intenté. Porque lo peor no era que me hubiera pillado. Lo peor era que por primera vez en mi vida, no me sentía culpable. Solo avergonzada de que todo hubiera salido así, como un mal sketch de televisión. Yo llevaba. Lo primero que hizo Mateo fue sacar la llave de repuesto del buzón. No tocó el timbre, no llamó por teléfono. Entró directamente. En casa, yo estaba en la cocina, en bata, preparando una infusión y escuchando a Joaquín Sabina bajito por el altavoz del móvil. No era la escena típica de una esposa infiel, ¿verdad? Ni lencería, ni perfume, ni un amante escondido en el armario. Nada de eso. Solo yo, mi bata de cuadros y una taza humeante. ¿Qué haces aquí?, pregunté, sorprendida. Su vuelo no llegaba hasta el día siguiente. Él no contestó. Dejó la maleta a un lado, fue al salón, y encendió el televisor. En la pantalla, un canal local, en bucle, partido de balonmano suspendido tras incidente en el pabellón municipal de Aldaya. Mateo subió el volumen justo cuando la presentadora decía, tras una acalorada discusión entre una mujer del público y un jugador del equipo visitante, presuntamente su pareja. Y ahí estaba yo. En primer plano. Pelo recogido, cara desencajada, gritando como una posesa. Y ahí estaba él también. David. Con el uniforme del equipo, sudado, con cara de no saber si salir corriendo o besarme. En el fondo, el público grabando con sus móviles, algunos riéndose, otros abucheando. Una señora intentaba separarme del muchacho. Sentí un vuelco en el estómago. Lo último que esperaba era que alguien hubiera grabado ese momento. Fue solo un arrebato, uno estúpido. No iba con intención de montar nada. Solo quería verlo jugar, como tantas otras veces. Pero cuando lo vi flirteando con una chica de la grada, se me nubló todo. Mateo se volvió hacia mí con los brazos cruzados. ¿Tienes algo que decir? Ni siquiera lo intenté. Porque lo peor no era que me hubiera pillado. Lo peor era que por primera vez en mi vida, no me sentía culpable.
solo avergonzada de que todo hubiera salido así, como un mal sketch de televisión. Yo llevaba meses con David. Él tenía 25, 11 menos que yo. Jugador semiprofesional de balonmano, 1,90 m, sonrisa de anuncio, y esa manera de hablar como si nada fuera tan serio. Empezó todo como una tontería. Una clase que cubrí en el instituto de al lado, un comentario inocente, un café. Pero las cosas escalan muy rápido cuando vienes de un matrimonio donde el silencio pesa más que las palabras. No quiero justificar nada. Lo que hice estuvo mal. Pero también te digo una cosa, no pasó de golpe. No me desperté un lunes con ganas de joderle la vida a mi marido. Pasó lento. Como una gota que cae siempre en el mismo sitio hasta que abre un agujero. Así fue. Cada luego hablamos, cada cena frente al televisor, cada noche sin un ¿cómo estás?, sin un te noto rara. Yo no buscaba amor, ni sexo salvaje, ni una doble vida. Buscaba sentirme persona otra vez. Y sí, lo encontré en los peores brazos posibles. Y no me arrepiento de cómo empezó. Me arrepiento de cómo acabó, con mi cara en la televisión, y mi marido en la puerta, mirándome como si no supiera quién era. Pero entonces no sabía que eso era solo el principio. Mateo no me gritó. Tampoco rompió nada. No lanzó reproches teatrales ni me llamó zorra, ni me exigió explicaciones como en las películas. Solo apagó la televisión, se sentó en el sofá y se quedó mirando al suelo, con la mandíbula apretada y las manos entrelazadas. Esa quietud me puso más nerviosa que cualquier grito. Quise decir algo, lo que fuera, pero no se me ocurría nada que no sonara estúpido o inútil. No era la primera vez que me enfrentaba al momento en que todo se derrumba, pero sí era la primera vez que me sentía completamente expuesta sin la posibilidad de fingir. ¿Desde cuándo?, preguntó sin mirarme, y su voz fue tan plana que no supe si estaba enfadado o simplemente agotado. No contesté. En mi cabeza, las respuestas se arremolinaban, pero ninguna parecía suficiente. Él lo repitió, esta vez con una pausa entre palabra y palabra. ¿Desde cuándo? Respiré hondo, porque mentir en ese punto ya no tenía sentido. 3 meses, dije, aunque en realidad eran 4 y medio. No tenía caso añadir detalles. Ya bastante vergüenza había en que lo supiera todo un puto canal local. ¿Y cuántas veces? No sé, respondí, y era verdad. No sabía cuántas veces. Porque no todo había sido sexo. Hubo días que solo tomamos algo, otros que caminamos, otros que nos acostamos en el coche, otros que solo hablamos. Pero intentar explicarlo me iba a hacer quedar todavía peor, como si estuviera desgranando una serie de excusas. Mateo se echó hacia atrás, cerró los ojos unos segundos y luego me miró por primera vez desde que entró. Esa mirada no era de odio ni de desprecio. Era peor. Era la de alguien que había perdido el respeto por ti de una manera tan completa que ya no veía sentido a reaccionar con rabia. ¿Y te creías tan lista como para pensar que esto no se sabría nunca? No, dije, bajando la cabeza. Nunca pensé tan lejos. ¿Y por qué en público? ¿Por qué justo en el puto partido? No fui con esa intención, respondí, sintiéndome patética. Solo, me salió. Lo vi con otra y me sentí una imbécil. Mateo se rió, una risa seca, sin humor, más como una exhalación con desprecio que como algo real. O sea, ¿te molestó que el chaval con el que te acuestas coqueteara con otra? Vaya, eso sí que es fuerte. No dije nada. Era inútil intentar explicar emociones a alguien que ya estaba desconectado emocionalmente de ti. Aunque fuera mi culpa, aunque mereciera todo lo que estaba pasando, no dejaba de ser incómodo y humillante estar ahí, escuchando cómo verbalizaba mi miseria. ¿Y Lucía?, preguntó entonces.
¿Has pensado en ella en todo esto? Me mordí el labio. Claro que lo había pensado, pero ¿eso qué cambiaba? Ya estaba hecho. Ya lo sabía. Aunque no hubiera sido grabada en video, aunque Mateo no se hubiera enterado, la culpa ya estaba dentro, como una espina que me dolía cada vez que la miraba. Y ahora, con el escándalo, con lo que seguramente llegaría a los padres del colegio, ya no había vuelta atrás. Lo siento, Mateo, dije por fin. Sé que no sirve de nada, pero lo siento de verdad. Él asintió lentamente, como quien escucha algo previsible. Se levantó sin decir nada y fue directo al dormitorio. Escuché el sonido del armario, la maleta abriéndose, la cremallera. Me acerqué a la puerta. ¿Te vas? Pregunté, con la voz temblorosa, aunque ya sabía la respuesta. Claro que me voy. ¿Qué esperabas? ¿Que me quedara a compartir cama con la estrella invitada del Canal 9? Volvió a reírse solo, con ese tono de sarcasmo seco que dolía más que cualquier insulto. Lo vi meter ropa sin doblar, sin orden. Simplemente agarraba puñados y los tiraba dentro. Todo tan mecánico como si llevara meses imaginando esa escena. Mateo, por favor, hablemos, intenté, pero ni yo creía que ese intento tuviera sentido. ¿Hablar? ¿De qué quieres hablar, Laura? ¿De cómo me pusiste los cuernos con un tío al que le sacas una década? ¿De cómo te colaste en un partido rodeada de niños y padres para gritarle como una adolescente celosa? ¿De cómo hiciste el ridículo en una puta grada? Porque eso es lo que fue. Un puto ridículo. Me quedé callada. No tenía derecho a pedirle moderación. No después de lo que vio. Y aún así, esa palabra, ridículo, me dolió más que cualquier otra. Porque resumía todo lo que yo sentía, una mujer de casi 40, madre, maestra, convertida en un chiste público por perder el control en la grada de un polideportivo. No fue planeado, susurré, sintiéndome cada vez más pequeña. Te lo juro. No es que quisiera destrozar esto. Pues lo hiciste. Con ganas, además. Metió la última prenda y cerró la maleta de un golpe. Me esquivó para salir del cuarto. Le seguí al pasillo. ¿Dónde vas? A casa de mi hermana. De momento. ¿Vas a decirle todo? ¿Tú qué crees? Ahí me derrumbé un poco. No porque me importara la opinión de su hermana, que de todos modos nunca me soportó demasiado, sino porque en ese momento entendí que todo se iba a expandir. Los padres, los suegros, los compañeros, los vecinos. Lo que empezó como una historia privada ahora era una bomba sin contención. Mateo. Mira, me interrumpió, y esta vez bajó la voz, como si necesitara concentrarse para no gritar. No quiero escucharte ahora. No sé qué voy a hacer, no sé si esto tiene arreglo, no sé si algún día podré mirarte sin ver esa imagen tuya chillando como una loca. Pero te juro que si Lucía se entera de esto por alguien más y no por mí, te lo hago pagar. ¿Estamos? Asentí. No tenía nada que decir. Solo podía tragarme la vergüenza y esperar lo que viniera. Él agarró la maleta, abrió la puerta y antes de salir, dijo algo sin girarse. Cierra bien. No quiero volver, pero no me gustaría que se te colara otro jugador por error. Y se fue. Me quedé sola en la entrada, con las llaves todavía en la mano, temblando. No lloré. Aún no. Eso vino después, mucho después, cuando me di cuenta de que esa puerta cerrándose no era solo la del piso, sino también la del único hombre que realmente me conocía. O al menos eso pensaba yo. Esa noche no dormí nada. No por tristeza, sino por la sensación de no saber qué iba a pasar después. A las 2 de la mañana todavía estaba en el sofá, con la tele encendida sin sonido,
mirando las imágenes del partido repetidas en las redes, grabadas desde distintos ángulos. En cada video se escuchaban risas, insultos, comentarios de desconocidos que se sentían con derecho a opinar sobre mi vida. Era humillante. Me habían convertido en una anécdota local, en una mujer histérica de 40 años que había perdido los papeles por un jugador. En los grupos de Facebook de mi barrio, alguien había puesto: la profe del San Miguel se lía con un chaval y la pillan en el polideportivo. Cientos de comentarios, algunos burlones, otros directamente crueles. Había nombres de padres del colegio, gente que conocía. No solo Mateo había visto el video, medio Valencia lo había visto. Al día siguiente fui a trabajar igual, como si nada. No podía darme el lujo de desaparecer. En el colegio me recibieron con una mezcla de silencio incómodo y miradas evitadas. Nadie me dijo nada directamente, pero se notaba en el ambiente. La directora me llamó a su despacho al mediodía y me pidió que tomara unos días. No lo hizo con dureza, ni siquiera con enfado. Lo hizo con ese tono de "es por tu bien" que me resultó insoportable. Asentí y me fui antes de llorar delante de ella. En el coche, al salir del aparcamiento, vi dos madres hablando cerca de la verja. Una de ellas me miró y apartó la vista en cuanto nuestras miradas se cruzaron. Era cuestión de tiempo antes de que Lucía se enterara. Volví a casa con un nudo en el estómago. No había ni un mensaje de Mateo. Nada. Ni una llamada, ni un reproche, ni siquiera una notificación del banco o del colegio. Silencio absoluto. Esa indiferencia me mataba más que cualquier pelea. Esperé 2 días hasta que finalmente me llamó. La voz que escuché al otro lado no era la suya de siempre, era seca, controlada, como la de alguien que ya había decidido algo. Necesitamos hablar, dijo. Ven mañana a las 8 a casa de mi hermana. Colgué sin responder. Me pasé el resto de la tarde en piloto automático, preparando la mochila de Lucía, lavando los platos, doblando ropa, todo sin pensar, solo haciendo movimientos para llenar el tiempo. La niña no sabía nada todavía. Le dije que su padre estaba trabajando fuera unos días y que volvería pronto. Ella me creyó, porque los niños creen siempre lo que necesitan creer. A las 8 en punto toqué el timbre de su hermana. La puerta se abrió y Mateo estaba ahí, más delgado, con la barba crecida, el gesto serio. No me invitó a pasar, pero yo lo hice igual. Su hermana, Ana, estaba en la cocina, fingiendo que lavaba algo. No me miró. Mateo me señaló el salón. Siéntate. Lo hice. Él se mantuvo de pie. La habitación olía a detergente y a perfume barato. Había una tensión rara, casi física. Me miró largo rato, como si estuviera tratando de encontrar algo en mi cara que justificara lo que había pasado. He estado pensando mucho, empezó. Intento entender qué te llevó a hacer esto, porque sinceramente no lo comprendo. No creo que haya nada que justifique lo que hiciste, pero al menos quiero escucharlo. Así que habla. Explícame por qué. No tenía un discurso preparado. Lo que dije salió sin filtro, como si estuviera soltando peso. No fue planeado. No lo busqué. Me sentía sola, y cuando apareció él, me hizo caso. Me escuchaba, me preguntaba cosas, se interesaba por mí. Y yo, lo confundí con cariño. Pensé que podía controlar la situación, pero no supe cómo parar. Mateo me observó en silencio. Cuando hablé de cariño apretó los dientes, pero no interrumpió. Esperó a que terminara. ¿Eso es todo? ¿Te sentías sola? ¿Y por eso te acostaste con otro? Preguntó, sin levantar la voz, pero con un tono que me atravesó. ¿Tienes idea de lo ridículo que suena? No intento justificarme, dije.
Sé que no hay manera de que lo entiendas, pero... No, claro que no lo entiendo. Porque mientras tú decías que te sentías sola, yo estaba matándome a trabajar para pagar el colegio, la hipoteca, las vacaciones que tú decías que te ayudaban a desconectar. Nunca te faltó nada. Si te sentías sola, podías hablar conmigo, no abrirte de piernas para un crío que apenas sabe atarse los cordones. Me dolió escucharlo, pero no respondí. Cada palabra era una bofetada que me merecía. Se acercó, apoyó las manos en la mesa baja del salón y me miró de frente. ¿Lo sigues viendo? No. ¿Lo has visto desde que pasó lo del partido? No, te lo juro. ¿Y si él te llamara, irías? No, dije sin dudar, aunque por dentro no estaba tan segura. No porque quisiera volver a verlo, sino porque sabía que, si él llamaba, parte de mí querría escuchar qué tenía que decir. Pero eso no iba a confesarlo. Mateo se apartó y empezó a caminar de un lado a otro. Su hermana seguía en la cocina, seguramente escuchando cada palabra. No me importaba. Lo único que quería era que él me diera una oportunidad de arreglar lo que quedara. Pero en su forma de moverse, en su postura, entendí que no iba a haber ninguna. He hablado con un abogado, dijo, sin rodeos. Ya tengo los papeles listos. Pero antes de firmar quiero dejar claras algunas cosas. Lucía se queda conmigo durante la semana. Tú la tendrás los fines de semana alternos. No quiero que te acerques al colegio hasta que esto se calme. No quiero que ella tenga que soportar los comentarios de otros niños. Y si alguien le pregunta, quiero que diga que nos separamos por diferencias, nada más. No quiero que tenga que defenderte. No lo merece. Quise replicar, decir que no podía quitarme a mi hija así, que también tenía derecho a verla. Pero no pude. Sabía que si insistía iba a empeorar las cosas. Asentí, tragándome la rabia y la tristeza juntas. ¿Y qué vas a decirles a tus padres? Pregunté, intentando mantener la voz firme. Ya lo saben. Y también los tuyos, por cierto. Se enteraron por la tele, como todos. No hace falta que te molestes en llamarlos, ya me encargué de explicarles que fue un error que yo no pienso perdonar. El silencio que siguió fue insoportable. Se escuchaba el reloj de la pared, el agua del fregadero, los pasos de su hermana moviéndose por la cocina sin mirar hacia nosotros. Mateo se cruzó de brazos. Hay algo más. No quiero que sigas en el colegio. No por mí, sino por Lucía. No quiero que crezca escuchando cómo se burlan de su madre. Habla con la directora, pide una baja, lo que sea. Te mandaré algo de dinero este mes para que no te falte nada. Pero esto, Laura, se ha terminado. No puedes decidir eso por mí, dije, por fin, sintiendo una chispa de orgullo entre tanta humillación. No tienes derecho a decirme dónde trabajar ni cómo vivir. Sí tengo derecho, replicó, acercándose otra vez, porque tu estupidez nos ha arrastrado a todos. Nos reímos de los políticos corruptos y de los famosos con amantes, y ahora resulta que somos el chisme de la semana. Y no solo eso, Lucía va a crecer sabiendo que su madre fue una broma viral. ¿Te parece justo? Me levanté. No podía seguir sentada escuchando cómo desmenuzaba todo lo que yo era. Lo miré y, por primera vez desde que empezó todo, le devolví la mirada sin bajar la cabeza. No soy perfecta, Mateo. Pero tú tampoco lo eras. Nunca me escuchaste. Todo era trabajo, cansancio, cosas que no podían esperar. No te pido perdón, porque ya te lo pedí y no sirvió. Solo quiero que me dejes en paz, que me dejes seguir con mi vida. Haz lo que tengas que hacer, pero deja de tratarme como si fuera una delincuente. Él sonrió sin humor. Tranquila, Laura. No pienso hacerte nada.
Solo voy a asegurarme de que no me vuelvas a arrastrar contigo. Te creías más lista que todos, y mírate ahora. Solo te queda la dignidad, si es que te queda algo. No contesté. Agarré el bolso y salí. Mientras bajaba las escaleras escuché a Ana decir algo desde la cocina, algo que no entendí del todo, pero sonó a te lo dije. En la calle hacía frío, y no llevaba abrigo. Caminé sin rumbo durante 1 hora, hasta llegar al puente viejo, el que cruza el cauce del Turia. No pensé en tirarme ni en hacer nada dramático. Solo me quedé ahí, mirando las luces de los coches pasar, intentando entender en qué momento exacto se había jodido todo. Porque una cosa es cometer un error y otra muy distinta es ver cómo ese error te convierte en otra persona. Cuando volví a casa, Lucía dormía. Me senté a su lado, la miré largo rato y entendí que, por mucho que quisiera, ya no iba a poder protegerla de lo que venía. Todo estaba fuera de control. Y lo peor era que, aunque aún no lo sabía, Mateo no había terminado conmigo. Su venganza apenas estaba empezando. La primera señal de que algo no iba bien llegó 3 días después de aquella conversación en casa de su hermana. Me desperté con decenas de mensajes en el grupo de madres del colegio, en los que algunas me preguntaban si era verdad lo que estaban diciendo en una página local de noticias. Abrí el enlace y lo vi enseguida. Una nota titulada La profesora del San Miguel involucrada en escándalo amoroso con jugador de balonmano. Habían publicado mi nombre completo, una foto mía extraída de la web del colegio y otra del partido. La nota era breve, pero el daño ya estaba hecho. El texto decía que la dirección del centro había iniciado un proceso interno para revisar mi situación laboral y que el jugador había sido suspendido temporalmente por comportamiento inapropiado en público. Lo más grave era que en los comentarios todos sabían que la fuente era alguien cercano a la familia del marido. No tuve que pensar mucho para saber quién lo había filtrado. Llamé a Mateo, y contestó al tercer intento. Su tono era tranquilo, casi educado, y eso me dio más miedo que si me hubiera gritado. ¿Has visto las noticias?, pregunté, conteniendo la rabia. Sí, respondió, sin titubear. Y espero que te sirva para entender la magnitud de lo que hiciste. ¿Tú las filtraste?, insistí. No. Solo conté la verdad a quien debía saberla. Si luego alguien la contó a otros, no es culpa mía. Tú misma te expusiste, Laura. No me culpes por las consecuencias. Esa conversación fue breve, pero me dejó una sensación de vacío que no supe quitarme. En cuestión de horas, la dirección del colegio me llamó para confirmar mi suspensión. No era un despido formal, pero me pidieron que no asistiera hasta nuevo aviso. Todo el esfuerzo de años se derrumbaba en una semana. Llevaba 12 años trabajando allí, conocía a casi todas las familias, había visto crecer a sus hijos, y ahora era la profesora que se acostó con un jugador. No importaba que el chico fuera mayor de edad ni que no tuviera relación con el colegio. El daño estaba hecho. Por la tarde, cuando fui a recoger a Lucía a casa de una amiga, la madre, que antes era cercana, me atendió con una sonrisa forzada. Dijo que la niña ya había cenado y que estaba cansada, que quizá era mejor que no siguiera viéndola hasta que las cosas se calmaran. La niña estaba en la puerta, sin entender nada. Me abrazó, y su amiga la miró como si tuviera delante a alguien que daba vergüenza. Ese momento me rompió. No lloré, porque no quería que Lucía me viera débil, pero en el coche no pude contenerlo. Ella me preguntó si me pasaba algo y yo le dije que estaba cansada. No quería que supiera todavía que su padre estaba detrás de todo eso. Esa noche, el buzón de correo electrónico se llenó de mensajes. Algunos de padres, otros de antiguos compañeros, y también de desconocidos. Había insultos, burlas, mensajes anónimos con frases que no repetiría. Uno de ellos contenía fotos mías que solo Mateo podía tener,
Imágenes de cuando aún estábamos juntos, en la playa o en casa, algunas en ropa interior que yo nunca había compartido con nadie. No estaban en ninguna red social. No eran fotos comprometedoras del todo, pero bastaban para que cualquiera entendiera el mensaje. Lo que más me dolió fue comprobar que estaban editadas con texto encima, frases sarcásticas sobre la profe moderna. Entendí que él no se conformaría con castigarme en privado. Quería destruirme por completo. Llamé a un abogado para consultar si podía denunciarlo. Me explicó que, si no tenía pruebas directas de que él había sido quien las difundió, sería difícil. Los archivos provenían de una cuenta falsa, sin rastro. Pero el tono, las palabras y el momento coincidían demasiado con su estilo. No necesitaba confirmación. Lo conocía mejor que nadie. Mateo siempre fue metódico, organizado y cuidadoso. Su forma de vengarse no iba a ser impulsiva. Sería progresiva, controlada, planeada como una estrategia. Los días siguientes fueron una sucesión de golpes. Mi banco me notificó que la cuenta conjunta estaba bloqueada. No por falta de fondos, sino porque Mateo había solicitado la separación de bienes provisional mientras se resolvía el divorcio. De un día para otro, no podía usar mi propia tarjeta. Llamé a la entidad, y me explicaron que, como el titular principal era él, había congelado los movimientos por prevención. No tenía acceso ni a mis ahorros ni al dinero de los últimos meses de trabajo. Solo me quedaban 700 euros en efectivo. Fui a buscarlo a su oficina. La recepcionista, que me conocía, me dejó pasar con una expresión incómoda. Mateo estaba sentado tras su escritorio, revisando documentos, con ese aire profesional que siempre lo acompañaba. Cuando me vio entrar, se limitó a decir: «Esto no es el lugar, Laura». «¿Me bloqueaste las cuentas?» «Sí. Es una medida temporal. No quiero que uses nuestro dinero para limpiar tus errores. Es mi dinero también». Era. Ya no. Lo dijo con calma, sin levantar la voz, sin perder el control. Lo odié por eso. Me habría resultado más fácil si me hubiera gritado, si me hubiera insultado, pero no. Su frialdad era peor. «¿Qué más piensas hacerme?», pregunté. «Nada que no te hayas ganado». Esa frase me quedó dando vueltas. Cuando salí del edificio, sentí que ya no tenía nada que perder. Intenté contactar con David. No por amor, sino por necesidad de hablar con alguien que no me juzgara. Me había borrado. Su número ya no existía, su perfil de redes cerrado, su dirección cambiada. Su club había anunciado que dejaba temporalmente el deporte para centrarse en su bienestar personal. Me quedé sola, sin pareja, sin trabajo, sin reputación, sin dinero. Una semana después, llegó la citación judicial para la custodia. Mateo pedía la guarda completa de Lucía. En el documento, su abogado argumentaba comportamiento moral inadecuado, exposición pública y riesgo emocional para la menor. Me temblaban las manos mientras leía. La venganza de Mateo no era solo para humillarme, era para quitarme a mi hija. Ese día fui a buscar a Lucía al colegio aunque sabía que él no lo permitiría. Esperé fuera de la verja, y cuando ella me vio, corrió hacia mí. La abracé, pero un minuto después, Mateo apareció, se interpuso y dijo con voz firme: «No hagas esto delante de ella. No uses a nuestra hija para tus culpas». Lucía me miró confundida. Yo no dije nada. Él la tomó de la mano y se la llevó, y yo me quedé parada, viendo cómo se alejaban entre los demás padres. Me sentí invisible. Nadie se atrevía a mirarme directamente, pero sabía que todos sabían. Esa noche me encerré en casa y empecé a escribir todo lo que había pasado desde el principio. No por venganza, sino para no perder la cabeza.
Me di cuenta de que había cometido un error enorme, pero también de que Mateo estaba dispuesto a arrastrarme más allá del castigo razonable. Quería dejar constancia de cada mensaje, cada publicación, cada acción suya, por si algún día podía usarlo a mi favor. A la mañana siguiente, un mensajero llamó a la puerta. Me entregó una caja de cartón con mi nombre escrito en marcador negro. Dentro estaban todas mis cosas personales de la casa, ropa, libros, objetos pequeños, fotos, y una nota. No vuelvas. No quiero verte. Todo lo que necesitabas ya lo arruinaste. En el fondo de la caja, envuelta en papel de cocina, estaba mi alianza partida en dos. No lloré. Sentí rabia, una rabia que no conocía. Decidí que no iba a dejarlo ganar tan fácil. Llamé a mi abogado y le pedí que preparara una denuncia por acoso y difusión de imágenes privadas. Sabía que sería complicado, pero necesitaba hacer algo. También busqué otro empleo. Ninguna escuela me aceptó. En las entrevistas todo parecía bien hasta que googleaban mi nombre y aparecían las noticias. En 2 semanas me convertí en un caso cerrado. Un viernes por la tarde, salí a comprar pan y vi un coche aparcado frente a mi portal. Era el de Mateo. Estaba dentro, mirando hacia arriba, esperando algo. Me acerqué sin pensarlo y golpeé la ventanilla. Bajó el cristal con calma. ¿Qué haces aquí?, pregunté. Traje a Lucía para que la vieras 5 minutos. No quiero que digas que no cumplo lo que ordena el juez. Ella estaba dormida en el asiento trasero. Me acerqué, le acaricié el pelo y la besé en la frente. Cuando levanté la vista, Mateo me observaba con esa expresión distante. No entiendo cómo puedes hacerme todo esto, le dije, sin gritar. Yo tampoco entiendo cómo pudiste hacerlo tú, contestó. Pero la diferencia es que yo no voy a fingir que me duele para que me perdonen. Después arrancó el coche y se fue. Me quedé en la acera con las manos heladas. En ese instante comprendí que ya no había nada que salvar entre nosotros, ni siquiera el respeto. Su venganza no era impulsiva, era metódica, y lo peor era que no tenía fin. Durante las siguientes semanas, su campaña silenciosa siguió. Cada vez que intentaba reconstruir algo, aparecía un rumor, una foto, un comentario nuevo. No tenía pruebas suficientes para acusarlo, pero era evidente que todo venía de él. El daño ya era irreversible. Lo único que podía hacer era resistir, aunque todavía no sabía con qué fuerza. Lo peor era sentir que el hombre con el que compartí 15 años había logrado convertirme en alguien que ya no reconocía. Durante semanas estuve esperando algún tipo de cambio, un gesto, una señal de que todo podía volver, aunque fuera mínimamente, a un lugar más neutral, más civilizado, menos violento. Me había convertido en una figura pública en mi barrio, no por mérito, sino por escándalo. Ya no podía entrar al supermercado sin notar cómo la cajera bajaba la mirada, como una vecina fingía revisar la lista de compras para evitar cruzarse conmigo, como incluso los que no sabían mi nombre me reconocían por el video, por los artículos, por los comentarios. A Mateo todo eso parecía no afectarle en absoluto, o al menos no como a mí. Él seguía con su vida, con su trabajo, con su hija, con su discurso limpio y organizado ante todo aquel que quisiera escuchar. Yo, en cambio, cada vez que intentaba explicar algo, sonaba como una excusa. Incluso la verdad parecía una justificación vacía cuando salía de mi boca. No tenía muchas opciones, así que terminé aceptando un trabajo como auxiliar administrativa en una clínica dental a las afueras de la ciudad. El sueldo era bajo, las horas largas, y el ambiente tenso. Aún así, era mejor que estar en casa leyendo opiniones de desconocidos sobre cómo debía criar a mi hija o que tan rápido debía perder la custodia por haber cometido un error. Una tarde, mientras archivaba unas facturas en un cuarto sin ventilación, recibí un mensaje de Mateo. Solo decía mañana, 19,
Casa de Ana. Ven sola. Lo leí 3 veces antes de contestar. Solo puse OK, porque cualquier intento de añadir algo más hubiera sonado innecesario. Fui con los nervios por dentro. No sabía si me esperaba otra humillación, una advertencia legal o simplemente otra descarga de reproches. Cuando llegué, Ana me abrió la puerta sin decir palabra. Me señaló el comedor, donde Mateo ya estaba sentado. Había traído una carpeta con documentos. Lucía no estaba. Supuse que alguien más la cuidaba. La mesa estaba vacía, salvo por 2 vasos con agua. No había ambiente familiar ni intento de cordialidad. Mateo no se levantó ni me ofreció asiento. Simplemente esperó a que me sentara y abrió la carpeta. Estos son los términos finales del acuerdo de divorcio, dijo sin rodeos. Incluye la modificación del régimen de visitas. He reconsiderado algunas cosas. Asentí, no porque estuviera de acuerdo, sino porque ya no me quedaban fuerzas para discutir. Empezó a explicarme los detalles, el horario de las visitas, los cambios en la manutención, la distribución de los bienes. Todo dicho con una precisión quirúrgica. Yo tomaba nota mentalmente, aunque sabía que mi abogado tendría que revisar todo antes de que firmara algo. Pero no es solo eso por lo que te pedí que vinieras, dijo de pronto. Quiero que hablemos. Por última vez. Y sin abogados. Solo tú y yo. Me sorprendió. No tanto por el tono, sino porque Mateo llevaba semanas evitando cualquier interacción que no fuera necesaria. Asentí otra vez, esperando que no fuera una trampa emocional. No sé si esperabas que algún día te perdonara, empezó. Pero quiero que sepas que no va a pasar. No porque me guste vivir con rencor, sino porque ya no me sale sentir nada por ti. Ni pena, ni odio, ni siquiera rabia. Solo, indiferencia. Y eso es peor, supongo. No contesté. Me limité a escuchar, porque no quería interrumpir lo que parecía ser un cierre. Pero también me he dado cuenta de que esta guerra constante no le está haciendo bien a Lucía. Y aunque tú fuiste quien la cagó, no voy a usar a nuestra hija como arma. No porque lo merezcas tú, sino porque ella no merece crecer en medio de todo esto. Tuve que hacer un esfuerzo para no romperme en ese momento. Porque después de todo lo que me había hecho pasar, esa era la primera vez que decía algo que no llevaba una carga de venganza. Gracias, dije, y no fue una fórmula educada. Lo dije de verdad. No me lo agradezcas, respondió rápido. No es por ti. Solo estoy tratando de ser un buen padre, algo que tú olvidaste cuando decidiste meterte en esa mierda. Volvió el tono seco, pero esta vez no me afectó tanto. Estaba agotada. Había llorado demasiado, había explicado de más, había soportado tanto desprecio que ya solo me importaba salir de ahí con un mínimo de dignidad. Lo que pasó con ese chico, dije entonces, hablando despacio, fue un error. Uno muy estúpido. No lo niego. No lo justifico. Pero tampoco fue una decisión fría ni una traición planeada. Fue el resultado de una soledad que ni tú ni yo quisimos ver. No me vengas con eso, cortó. Todos estamos solos a veces. No por eso nos acostamos con el primero que nos dice algo bonito. Ya sé que no va a cambiar nada lo que diga, continué. Pero necesitaba decirlo. Porque no soy una mala madre. Ni una mujer sin valores. Cometí un error. Grave, sí. Pero eso no borra todo lo demás. Mateo me miró largo rato. No con odio. Tampoco con empatía. Solo con una especie de cansancio acumulado. Lo que no entiendo, dijo por fin, es por qué nunca lo hablaste conmigo. Podrías haber dicho algo. Que estabas mal, que necesitabas otra cosa. Algo. Pero no.
preferiste callar y vivirlo por tu cuenta. Como si yo no fuera nadie. Porque tú no escuchabas, Mateo. Y yo me cansé de insistir. No fue por despecho. Fue por resignación. Y me equivoqué, sí. Pero tú también te desconectaste hace mucho. Solo que lo hiciste de otra forma. Se hizo un silencio largo. Ana seguía sin salir de la cocina. Tal vez estaba escuchando, tal vez no. Me daba igual. ¿Y ahora qué? Pregunté. Ahora vamos a firmar este acuerdo. Vamos a compartir la crianza de Lucía de forma civilizada. No voy a volver a humillarte, ni a mover hilos para joderte más. Pero tampoco voy a fingir que somos amigos. No quiero tener ninguna relación contigo más allá de lo que implique nuestra hija. Y cuando ella crezca, cada uno seguirá por su lado. ¿Entendido? Sí, respondí. Y no le digas nunca que fui yo quien filtró las fotos o las noticias. Nunca lo sabrá. No por ti. Por ella. Me levanté despacio. No quedaba nada más que decir. Antes de salir, lo miré una última vez. ¿Alguna vez fuiste feliz conmigo? Tardó en contestar. Luego dijo. Sí. Durante muchos años. Por eso me jodió tanto todo esto. Asentí. Salí sin mirar atrás. En el coche me quedé unos minutos en silencio, sin llorar, sin pensar. Solo respirando. Esa fue la última conversación real que tuve con Mateo. Después todo fue por abogados, correos fríos, agendas compartidas. No volví a ver su lado humano. Pero esa noche, por un instante, entendí que el dolor de él no era solo venganza. Era decepción. Y quizás, por fin, había empezado a entender el mío también. El acuerdo se firmó sin incidentes 2 semanas después de aquella conversación. Fue en una oficina pequeña del centro, con los abogados presentes, documentos preparados y la atención suficiente como para que ni siquiera nos miráramos mientras poníamos nuestras firmas una junto a la otra. Mateo llegó puntual, con su ropa impecable y su expresión impasible. Yo llegué 5 minutos antes, por miedo a hacerle esperar y provocar alguna excusa para añadir otro reproche innecesario. Todo fue rápido, frío, eficiente. Salí de allí sabiendo que la parte más visible del proceso había terminado, pero lo que venía después sería más difícil, aprender a vivir con la consecuencia de mis actos, no desde el castigo, sino desde lo que quedaba de mí tras meses de derrumbe. El piso en el que vivía ya no se sentía como un hogar. Lo habíamos elegido juntos, decorado con el esfuerzo de los primeros años de matrimonio, y cada rincón tenía algo que me recordaba lo que había perdido. Tiré muchas cosas, regalé otras, incluso vendí algunos muebles por internet para poder pagar lo básico hasta que mi sueldo empezara a estabilizarse. El trabajo en la clínica era aburrido, mecánico y sin futuro, pero me permitía pagar el alquiler, llenar la nevera y, lo más importante, mantener algo parecido a una rutina. Las primeras semanas me sentía observada, juzgada, incluso en lugares donde nadie me conocía. Iba al supermercado con gafas de sol aunque no hiciera falta, y evitaba hablar con desconocidos más de lo necesario. Fue una paranoia absurda, pero inevitable. Me sentía marcada, no por lo que hice, sino por cómo todo se había expuesto de la peor manera posible. Una cosa era cometer un error, otra era que ese error se convirtiera en una identidad. Lucía tardó en adaptarse a la nueva realidad. Las primeras veces que venía a dormir a casa, se mostraba distante, un poco fría, como si no supiera muy bien cómo comportarse conmigo sin traicionar inconscientemente a su padre. Yo no la presionaba. Hablábamos de cosas básicas, del colegio, de lo que había comido, de los deberes. A veces se reía, a veces no. Había días en que todo parecía avanzar y otros en que parecía empezar de cero.
Supongo que eso era lo normal. Los niños son mucho más sensibles de lo que creemos y también mucho más resilientes, pero necesitan tiempo, espacio y estabilidad. Me prometí que no iba a cargarla con lo que pasó, que no iba a justificarme con ella ni a intentar que entendiera lo que ni yo misma había terminado de procesar. Mi error era mío, no de ella. Una tarde, mientras cenábamos pasta con tomate, me preguntó directamente si me había peleado con papá por otro hombre. Me quedé helada. No esperaba esa pregunta, al menos no tan pronto. Le pregunté quién le había dicho eso y me respondió que nadie, que lo había escuchado en el patio del colegio. Me temblaron las manos. No porque no supiera qué decir, sino porque no quería arruinar aún más su infancia con una mala respuesta. Le dije que sí, que su padre y yo habíamos tenido muchos problemas, que yo había hecho algo muy grave y que por eso nos habíamos separado. No usé nombres, ni detalles, ni nada que la confundiera más de lo necesario. Me miró en silencio y siguió comiendo. No dijo nada más. Esa noche, cuando se quedó dormida, estuve un buen rato sentada en el suelo de su habitación, mirando cómo respiraba, sintiendo por primera vez que tal vez, con el tiempo, podría reparar algo. Pasaron los meses. El escándalo se fue enfriando. En el colegio nadie hablaba ya del tema, al menos no abiertamente. Dejaron de escribirme por redes sociales, los periódicos eliminaron los artículos y los vídeos dejaron de circular como antes. Nadie lo olvida del todo, pero al menos dejó de ser noticia. Mateo cumplió con todo lo que prometió. No volvió a atacarme públicamente, respetó los horarios, se mostró cordial en los intercambios de Lucía. No volvimos a tener una conversación real. Solo intercambios logísticos. No me interesaba reconstruir ningún tipo de vínculo. Tenía claro que él me despreciaba, y aunque no podía culparlo por eso, tampoco necesitaba recordarlo cada semana. En el plano personal, me volví mucho más cerrada. No salía con nadie, no hablaba de mi vida privada con compañeros de trabajo ni con conocidos. Lo que pasó me cambió. No tanto por el hecho del engaño, sino por todo lo que trajo después. Descubrí hasta qué punto podía destruirse una persona no solo por lo que hizo, sino por cómo la sociedad juzga ese error cuando lo comete una mujer. Nadie cuestionó si Mateo había sido un marido ausente, si me escuchaba, si teníamos problemas antes de que yo cayera en esa relación paralela. Nadie lo pensó siquiera. Para todos, él era la víctima y yo la culpable absoluta. Y aunque en los hechos lo fuera, también me resultó duro ver cómo la empatía era tan selectiva, como las mujeres que comentaban en los grupos de padres eran las primeras en pedir que me echaran, como las amigas que alguna vez compartieron cenas conmigo me borraron de su vida sin una palabra. Pese a todo, empecé a reconstruirme. Sin prisa, sin grandes planes, sin discursos vacíos. Día a día. Me apunté a un curso de contabilidad, empecé a hacer caminatas los fines de semana, retomé contacto con una antigua compañera de carrera que, aunque al principio me trató con distancia, poco a poco fue abriéndose de nuevo. No volví a buscar a David, no porque no quisiera respuestas,